Salmo 110. Y vamos a poner pie para leer la palabra de Dios, hermanos. Cada domingo en la noche, cuando yo estoy o no hay un predicador especial, pues enseño un salmo. Y los salmos nos ayudan a caminar con Dios, a conocer a Dios mejor. Y dice ahí, hermanos, Jehová da dominio al rey, salmo de David. Dice versículo 1, todos juntos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oremos. Señor, te pido que me ayudes a poder explicar de manera correcta, Señor, el salmo. Y mi Dios, que podamos aprender algo y salir edificados y contentos y bendecidos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo no era cristiano, tuve una crisis de mi vida. Tenía mi cartera bien gorda de billetes. En aquel tiempo había, todavía, ¿verdad? Pero pagaban con efectivo y uno iba a sacar su dinero a los cajeros automáticos. Y yo, para no andar dando vueltas, sacaba todo mi dinero y traía mi cartera bien gorda. Estaba joven, tenía mucha salud, me gustaba mucho jugar fútbol, soccer, pero me faltaba algo, tenía un vacío muy grande, un vacío del tamaño de Dios. Ya tenía mi esposa, hermosa esposa que me dio el Señor, un precioso hijo, mi Sammy estaba chiquito, pero todavía yo necesitaba algo, y ese algo era Dios. Entonces me fui a la oficina. Yo tenía una oficina en una empresa que se llamaba James Electronics, allá estaba en Escobedo, Nuevo León, y tenía una computadora. Ya había internet, ya existía el internet, estoy hablando de 2000, 2001, y bueno, me puse a investigar acerca de Cristo en el internet, y luego me puse a leer algunos libros, a buscar en las bibliotecas, y cuando comprendí que la historia enseña que Cristo verdaderamente existió y murió y resucitó, y no hay manera que se pueda negar a la persona de Cristo, entonces me fui a la Biblia y fui a buscar evidencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y este es un salmo escrito 1000 años antes de Cristo por el rey David, que habla acerca de Cristo. Aparte que estaba leyendo los proverbios, estaba maravillado por la sabiduría de los proverbios, miraba las profecías de Cristo, y por ejemplo este salmo mesiánico que apuntaba a Cristo y que hablaba de Cristo y que corresponde con el Nuevo Testamento. Y pues, hermanos, cuando entendí perfectamente, caí de rodillas y acepté a Cristo como mi Salvador. Yo no soy cristiano porque alguien me dijo y yo lo creí. Me hubiera gustado creer sin ver, pero yo soy un cristiano que creí porque miré y porque comprobé. Y aquí está la prueba, hermanos. El que no es cristiano es necio. Salmos 14.1 en la pantalla. Salmos 14.1 dice la palabra de Dios. Salmos 14.1, vamos a ponerlo en la pantalla, hermanos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Solamente un necio puede decir que no hay Dios. Nos deja la creación, nos deja la palabra de Dios, la persona de Cristo. Solamente un necio. Bueno, yo era necio, pero en mi necedad busqué la evidencia y la encontré, hermanos. Salmo 110 es un salmo mesiánico que habla de Cristo. Y dice aquí, Jehová, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, aquí en este salmo, David está hablando de dos señores. Primero, Jehová, o Yahweh, o Jehová. Es la palabra aquí que usa en la primera palabra, Jehová. Y lo dijo a mi Señor, usa la palabra Adonai. Adonai. Entonces dice,
Yahvé o Jehová dijo a Adonai. Está hablando David que en el cielo hay una conversación entre Jehová y Adonai. Adonai es el Señor. Dijo Jehová a mi Señor. David le llama mi Señor a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora quiero que veamos los versículos que hablan de esto, hermanos. Mire por favor Marcos capítulo 12, versículo 36. Vamos a ver algunos versículos. Marcos capítulo 12, que comprueban lo que le estoy hablando, lo que le estoy diciendo. Marcos 12, 36. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Marcos, ahí voy. Ahí está la pantalla. Dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto comprueba, hermanos, que David escribió el Salmo, pero aparte, hermano, versículo 37, todos juntos, de ahí de Marcos 12:37, dice: David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque dice en el 35, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Dice, miren, los escribas dicen que el Mesías es hijo de David. Pero es hijo de David, sí, según la genealogía. Pero el Cristo es mayor que David. Por eso dice el versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama como Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Lo que Cristo les estaba comprobando, que Cristo mismo era mayor al rey David y era el Señor. Lo que no entendían los escribas. Ahora veamos por favor Mateo 22, 43. Mateo 22, 43. La misma enseñanza del Salmo. Este Salmo se menciona muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Es la referencia más grande de este Salmo en el Nuevo Testamento. Dice ahí en el versículo 43, Mateo 12, 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es lo mismo, hermano, que acabamos de leer. Ahora veamos, hermano, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo 25, veamos ahora acerca de lo que es el estrado de los pies de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, todos juntos a la 1, a la 2, a las 3. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, aquí el Señor está hablando, hermanos, de Cristo, que va a poner a sus enemigos al estrado de sus pies. Mire, bueno, hay más pasajes ahí en Hebreos capítulo 1, y estamos viendo las referencias del Salmo 110 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 13, está hablando que Cristo es mayor que los ángeles. De hecho, en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el reino de tu reino, es el cetro de tu reino. Ahora mira el versículo 13, Hebreos 1:13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Otra vez se está haciendo referencia al Salmo 110, que habla de nuestro
Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Hay más referencias acerca del estrado de los pies, ahí en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Qué hermosa la Biblia, hermanos. Hebreos capítulo 8, versículo 1, otra vez va a mencionar acerca de esta verdad, este salmo. Ya voy a llegar, hermanos, ¿sí? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Está hablando de Cristo, hermanos, este sumo sacerdote, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, Salmo 110 habla de este Jesús, profetizándolo 1000 años antes, 1000 años, sí, 1000 años antes de que naciera aproximadamente. A ver, hermano Nieves me va a corregir, 1000 años o 700 años, hermano Nieves. 1000 años, ¿verdad? Estoy bien. Entonces, si no tengo mi backup, hermano Nieves, amén. Muy bien. Dice, versículo 1, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién estaba hablando David entonces, hermanos? De Jesucristo, ¿verdad? Lo estaba profetizando antes de que naciera como el Mesías, que iba a ser el Señor de todos, que Dios lo iba a poner a la derecha de su majestad. Dice, y iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué a la derecha? Bueno, hermanos, cuando el rey tiene a un hombre de guerra o una persona muy importante que regresa de la batalla con gloria, sube al estrado y el rey lo pone a su derecha como el hombre de mayor valor y de mayor confianza. Y Cristo, hermanos, está, dice la palabra de Dios, está sentado a la derecha del Padre. Sabemos que es uno mismo, el Señor, Jehová y Adonai, que es Cristo, son uno mismo, pero está hablando de la exaltación de Cristo. Y dice ahí Salmo 110, habla más acerca del estrado de los pies de Cristo, como Dios va a poner a los enemigos de Cristo. Y esto estamos hablando, hermanos, de cuando Cristo venga a gobernar, venga a reinar por 1000 años, como los enemigos, y está en Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver, cómo los enemigos van a ser destruidos por causa de haber atentado contra el Señor. Vamos de una vez a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Y vamos a ver aquí el dominio de Cristo sobre los enemigos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, porque conocemos a Cristo como el Mesías que murió en la cruz, como el Cordero, pero Apocalipsis lo revela como el Dios Todopoderoso que viene en forma divina a la tierra a establecer su reino y a destruir a sus enemigos. Dice ahí, capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, Jesús es fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios y fiel a nosotros, amén. Aún intercede hoy por nosotros, fiel y verdadero, en Él no hay mentira, al contrario, en Él es la verdad. Dice, versículo 12, sus ojos, hablando de Cristo, eran como llama de fuego, que habla del escrutinio que tiene Él, que nada se le escapa de su vista y que tiene el poder para conocer la mente y el corazón. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. La palabra diademas habla de coronas. Si usted busca el idioma original, está hablando, tenía muchas coronas. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y cuando yo no había estudiado bien la Biblia, hermanos, yo pensaba que esta sangre era pues porque había muerto por nosotros y estaba lleno de su sangre. No, hermanos.
No era la sangre de él, era la sangre de sus enemigos. Dice, estaba vestido, y eso está en Isaías, habla de esta sangre. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿cómo? En caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, él pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, que él va a destruir con sus pies a sus enemigos, con su espada, con sus ojos, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Le está hablando Dios a todos los cuervos, a todas las águilas, a todos los opilotes, dice. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La espada es la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, aquí está en Salmo 110 hablando de la victoria de Cristo, de su exaltación, después de haber puesto Dios mismo a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y usted dirá, ¿pero por qué lo va a hacer? Bueno, hermanos, Él es el Creador, Él es el Señor. Él nos está dando la oportunidad para que nos arrepintamos, creamos en Él, le sirvamos. Pero si el mundo, a pesar de que están viendo que el pecado no los hace feliz, están viendo, como decían por ahí, que los aviones están cayendo, que hay terremotos, que hay pandemias, que hay muerte, que hay enfermedad, que hay guerras, y ni aún así se arrepienten y buscan a Dios, llegará el día en que Cristo venga, hermano, y pues tendrá que destruir a sus enemigos. Y usted debe dar gracias a Dios que usted ya se arrepintió y ya recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador. Salmo 110, versículo 2. Jehová enviará desde Sión. Sión es Jerusalén, hermanos. Habla del cielo, Sión, pero terrenalmente habla de Jerusalén. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, porque, hermano, Cristo va a gobernar 1000 años aquí en la tierra desde Jerusalén. Dice, domina en medio de tus enemigos. Ahora va a hablar de nosotros. Dice el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermanos, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, mi mamá creo que va a escuchar este mensaje, siempre me escucha mi mamá, siempre en YouTube tengo un view, ese es de mi mamá, amén, hermanos. Y hermano, estoy bromeando. Mi mamá tenía un problema que no podía mover su mano, y yo era recién convertido. Yo con toda la fe iba al altar, le decía, Señor, sana a mi madre. Pues mamá, ya está mejor, no. Otra vez, hasta como la hermana nos acaba de decir su testimonio, hasta que Dios me dijo, mi mamá, mira, mijo, ya puedo mover la mano. Ya, mira, no, ya me sané. Y hermano, Dios, cuando creemos en Él, oramos con fe, Él nos muestra su mano, nos muestra sus milagros, nos sana, su provisión, hace maravillas en nosotros. Otras señales. Cuando nació mi hijo, estaba muy mal y oraron en la iglesia por él. Y Dios sanó a mi hijo, gloria a Dios. Dijeron, no, el niño no va a caminar, no va a hablar, no va a hacer nada, y no van a tener que atenderlo toda la vida. Y no, hermano, al contrario, cuando tenía 15 años tenía que ver dónde anda, porque gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Entonces,
pero vi esa señal, cómo Dios sanó a mi hijo, cómo Dios sanó a mi mamá, cómo Dios proveía en muchos lugares, hermano, y la salvación, ¿verdad? Entonces tu pueblo se te ofrecerá ¿cómo? Voluntariamente en el día de tu poder, voluntariamente. No es porque es que el pastor me está mandando a ganar almas y por eso voy, porque el pastor me manda. Y yo les digo, hermanos, en tono de broma, pero a la vez en serio, les dije allá en México, en Monterrey, y también les dije en Querétaro. La gente, en general, ¿verdad? No hacen las cosas porque los obligas. Si yo les digo, hermano, los obligo a que hagan esto, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero lo hacen porque quieren. El liderazgo de un hombre de Dios no es más que liderazgo de influencia. La gente hace las cosas porque piensa que el que está enfrente, hablando de un pastor, pues de alguna manera está haciendo las cosas bien, o Dios está con él, entonces lo sigo y hago lo que me pide. Pero no lo hago porque me obliga, porque por obligación no hacemos nada. Nada. Lo hacemos por voluntad. Ahora, tu pueblo se te ofrecerá ¿cómo, hermanos? ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Proveedor. Nos guía a aguas de reposo, es el pan de vida que nos alimenta, es la vid verdadera que nos da vida, es la puerta por la cual entramos al Padre. Cristo, hermanos, es el camino para la felicidad, la prosperidad, la verdad que buscamos y la vida, hermano, la vida que necesitamos. Y por eso, voluntariamente, nos ofrecemos al Señor. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice, en la hermosura de la santidad. Wow, ese Pentateuco está tremendo, hermano. La santidad de Dios. No, pues que si pecó y tocó algo y no sabía que estaba inmundo y después se enteró, pues a pagar, papá. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Pero no sabía, no importa, estaba sucio. Y Dios es santo. Y a matar al pobre corderito, ¿verdad? Para que se pague la ira de Dios, derramar la sangre del altar. ¿Por qué? Porque se pecó contra Dios. Y ese Dios santo se abstuvo de pecar para hacer el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, para morir en nuestro lugar. Por eso le amamos, hermano. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora del cielo, dice, tienes tú el rocío de tu juventud. El cordero debería ser, o el becerro, de 1 año sin defecto, para ofrecerse a Dios. Y Cristo fue ofrecido en la cruz, en la edad perfecta, a los 33 años, cuando el hombre es un hombre perfecto, completo, en el estado pleno de su físico. Ahí fue entregado por nosotros. Tú tienes, dice la palabra de Dios, el rocío de tu juventud. Además, que Él es digno de que los jóvenes se entreguen a Él. Bueno, uno, pues sí, ya pasó la juventud. Ya no es, yo no puedo decir que soy joven a los 50 años, hermano. Yo me acuerdo cuando era niño, 50, este viejito ya se va a morir. Ya no puedo decir que soy joven, pero sí puedo ver aquí jóvenes. De 40 y 13. Mientras tenga fuerza, hermano, y esté joven, entréguese al Señor. Porque se puede lamentar, ya viejo, ya para qué lo quiere Dios. Ahorita, hermanos, cuando usted puede darle todo al Señor. Amén. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre.
según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, Dios levantó un sacerdocio para ministrar en el tabernáculo, que era el sacerdote Aarón y sus hijos. Todavía ni siquiera traía a Dios la ley del monte. Moisés todavía no bajaba con las tablas. ¿Y qué hizo Aarón, hermano? Un becerro de oro. ¿Qué va? Y era el sacerdote, ya iba a ser el escogido, ¿verdad? Y luego, ok, ya, bueno, ya se lo perdonamos a Aarón, ni modo, pues estaba nuevo, ¿verdad? Novato. Pero luego, hermano, lo consagran a él y a sus hijos Nadab y Abiú. ¿Y qué hicieron estos muchachos, hermano? ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. ¿Qué les pasó? Vámonos al cielo. Dios los mató. Acuérdense que Dios es santo, ¿amén? ¿Sí? Entonces, el sacerdocio de Leví, hermano, tenía muchos defectos. No porque la ley tuviera defectos, no, hermano. El sacerdote humano tiene muchos defectos. Pero este sacerdote no fue levantado como Leví, como Aarón, sino un sacerdocio diferente. Mire, por favor, ahí Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y bueno, hermano, nada contra Aarón, pues. Imagínate, si yo hubiera sido Aarón, me hubiera muerto antes, ¿verdad? Pero pues sí entendemos que no es perfecto el sacerdocio de los levitas. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿En qué lugar se dijo esto? Dice el autor de Hebreos que en otro lugar. ¿En qué lugar? Salmo 110, amén. Versículo 7, y Cristo, como sumo sacerdote, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, a Cristo Jesús, hermano, bajó del cielo. Dios lo instituyó sacerdote para intervenir entre Dios y los hombres e interceder a favor de los hombres delante de Dios. Con su propia vida, con su propio sacrificio, Él pagó el precio y Él hace que Dios ya no esté con nosotros distanciado o enojado, porque el mismo sacerdote que intercede es el mismo que pagó por los pecadores que somos nosotros, de tal manera que este sacerdote no es como Leví, que cometió errores, sino un sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículo, vamos a ver desde el 18, hermanos. Dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando del lugar santísimo donde está Dios. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la Biblia que Cristo, después de haber muerto, presentó su sangre, hermano, en el propiciatorio del cielo, y ahí la ira de Dios fue aplacada. Entonces nosotros podemos entrar directamente al cielo por nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 17, hermanos, dice:
Bueno, vamos a ver desde el 14, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de ¿qué? De una vida indestructible. Y hermano, Melquisedec se apareció ahí a Abraham, ¿se acuerdan? Y es la misma orden sacerdotal. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficacia. ¿Cuál? Leví. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque bueno, yo no sabía que pequé, pero pequé. Tenía que ofrecer el becerro o el cordero, pero a veces no lo ofrecía, o lo ofrecía a mitad, o el perniquebrado, o el sacerdote no estaba limpio, y Dios no era agradado. Pero ahora no. Ahora todo es perfecto con Cristo. Aquello fue ineficaz y fue bueno porque prefijaba el cordero que iba a morir, prefijaba el incienso, la oración, la santidad de Dios. Era bueno en cierto sentido, pero no era completo. Simplemente estaba apuntando a Cristo que iba a venir, como David lo profetiza en Salmo 110. Pero dice ahí, hermanos, versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cómo, hermanos? Perpetuamente. Ya no se ocupan sacrificios, hermanos. Dice perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo ¿qué? Siempre para interceder por ellos. ¿Quién de ustedes esta semana cometió un error? Bueno, no me digan, pero yo sí. ¿Y qué hace uno cuando comete un error? Señor, perdona. ¿Sí o no, hermanos? Pero bueno, espero, porque, bueno, no voy a decir nada. Es que no quiero poner de ejemplo a que seres que quiero, pero, hermanos, espero que pedimos perdón. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí arriba, hermanos? Padre, perdón, ya pagué por él. Bueno, dice versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuánto, hermanos? Una vez para siempre, entrando allá a las iglesias católicas allá en México, hermanos, porque hay grandes construcciones muy bonitas, y les digo, oh, mira, lo que están haciendo ellos, están adorando la hostia, la ponen como en un sol dorado, ¿sí saben, hermano? Que le llaman el Santísimo, porque ellos piensan que ahí se está convirtiendo Cristo en la hostia de Cristo, y que Cristo otra vez se sacrificó por nosotros, pero no, hermano. Un solo sacrificio, una vez para siempre. Una vez para siempre. Ya no se tiene que sacrificar Cristo todos los días en la misa. Él lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, dice la palabra de Dios,
a sí mismo, ¿sí? Según el orden de Melquisedec. Ahora, dice ahí, hermanos, uno más para terminar esto de Melquisedec. ¿Cómo era él, verdad? Dice ahí en el capítulo 7, perdón, ya habla desde Abraham, ¿verdad? Versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Si se fija, hermano, el significado de Melquisedec es muy parecido, no es parecido, es exacto a lo que Cristo es: rey de justicia, rey de Salem, que es de paz, de Jerusalén, rey de paz. Ahora mire el 3, sin padre, porque Cristo, hermano, no tuvo padre humano. Sin madre, porque ciertamente María concibió a Jesús, pero Jesús ya existía antes de que fuera concebido en el vientre de María. Sin genealogía, por lo mismo, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que dice: permanece sacerdote para siempre. Y bueno, versículo 4: considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, ¿qué dice? Dio diezmos del botín. Y hermano, al principio los diezmos están en el Nuevo Testamento, por si alguno decía, no, es que es del Antiguo. Aquí está, hermano, ¿sí? Pero bueno, Salmo 110. Salmo 110, ya vamos a aterrizar, hermanos. Pero es bueno conocer la palabra de Dios y saber a qué dice, por qué dice eso, ¿verdad? Ya lo sabe ahora. Dice ahí, hermanos, Salmo 110, versículo 5: el Señor está a tu diestra. Como le dije, ¿verdad? Ese campeón, ese guerrero vencedor, subiendo en el trono de Dios, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Cristo como guerrero, derrotando, como ya vimos en Apocalipsis, subiendo en el trono de Dios. Versículo 6: juzgará entre las ¿qué? Naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Versículo 7: del arroyo beberá en el camino, por lo cual, ¿qué dice? Levantará la cabeza, hablando de exaltar, como el Salmo 3, ¿verdad? Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que va a ser Cristo levantado, hermanos, delante de toda la creación, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, el Salmo 110 apunta a Cristo, nos habla de Cristo 1000 años antes de que apareciera en Belén de Judá. Y nos habla también de Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que tiene un sacerdocio perfecto para que podamos tener vida eterna. También de Cristo, hermanos, como ese guerrero vencedor que va a destruir a las naciones, va a llenar de cadáveres la tierra después de los 1000 años. Y a Cristo vencedor, hermano, que una vez que Él tome dominio de la tierra será destruida, suba al trono de Dios y se siente a la diestra de Dios para reinar para siempre. Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por hablarnos, Señor, acerca de Cristo en este salmo. Señor, hermanos, todos de pie. Si Dios le habló, hable con Cristo, con Dios. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él es quien juzgará, dice su palabra, a vivos y a muertos. También Él es el que tiene recompensa para nosotros. Y está sentado a la diestra de Dios. Vive día y noche para interceder por nosotros. Simplemente adórele. Simplemente agradézcale por esa salvación. Hoy en día podemos estar santificados. Porque ese pecado sucio, hermanos, que cometemos, porque somos tan imperfectos, este sacerdote perfecto nos limpia.
y podemos tener en nuestra vida limpieza moral y espiritual por la sangre de Cristo. ¿Quién diría, pastor, yo estoy agradecido por Cristo como mi sumo sacerdote? ¿Quién levanta su mano? Amén, amén. Señor, bendice, Padre mío. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Conocerte es amarte, y amarte es servirte, Señor. Ayuda a que tu iglesia, Padre mío, no conozca al Cristo de las religiones, de las películas, sino al Cristo de la Biblia, Señor. Y podamos darte la gloria como lo mereces, como dice Apocalipsis. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza,